nosotros pensemos de nuestro Señor, nuestra vida cristiana puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Cuando nosotros pensamos que nuestro Señor es digno de todo nuestro respeto, nuestra obediencia, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, de nuestro servicio, pueden cambiar mucho las cosas en nuestra vida. Cuando decimos, pues, más o menos, por eso a veces el cristianismo está en una condición deplorable, porque pensamos no correctamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro gran Dios. Y llenamos nuestro pensamiento de muchísimas cosas y de Dios poquito, o de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo le dio un consejo a los hermanos de la iglesia de Colosas de ese tiempo, que es importante para nosotros hoy en día también. Y les dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. O sea, que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, mucho de la palabra de Dios. Y que en todo momento, en toda situación, cuando tenemos que decidir, resolver, hacer cosas que a veces no hemos hecho, conforme a lo que tenemos de la palabra de Dios, si decidimos conforme a los principios que Dios ha establecido, les aseguro que nos irá bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Bueno, depende mucho también de nuestras decisiones, porque decimos, Dios bendíceme, y Él es bueno y nos bendice, pero también espera de nosotros que decidamos bien. ¿Qué pasó con Saúl en la instrucción, la orden que el Señor le dijo de ir y hacer la guerra a Amalek y que destruyera todo? Él pensó que podía cambiarle un poquito a la instrucción que Dios había dado y que no pasaría nada. ¿Cuántos conocen la historia del rey Saúl? Bueno, fíjate, Dios le dice, ve, haz la guerra a Amalek y destruye todo. No tomes nada, ni ovejas, no tomes botín. Y él fue y hizo la guerra a Amalek, pero perdonó al rey Agag, y a lo mejor, diga, lo mejor ante la perspectiva de ¿quién? De Saúl. Pero de acuerdo a la Escritura, lo mejor es hacer lo que Dios nos dice que hagamos, como Él nos dice que hagamos, cuando Él nos dice que lo hagamos. Eso es lo mejor. Y él perdonó al rey y se trajo lo mejor del ganado, de las ovejas y todo. Y para justificar su desobediencia, sus malos pensamientos, dijo que era para ofrecer sacrificios al Señor, disfrazando su desobediencia con religiosidad. Voy a adorar a Dios con esto. ¿Le pidió al Señor eso? No. En Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan, ustedes lo conocen, Jesús con la mujer samaritana le dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Mira, cualquier adoración, cualquier canto, cualquier servicio al Señor, sin obediencia, es como Saúl. No, debemos hacerlo en obediencia al Señor, caminando con el Señor. Ahora, ¿estoy hablando de perfección? No, pues nadie somos perfectos. Pero
lo más que podemos y nos apegamos a sus instrucciones y a su palabra. Pero él disfrazó, no es para ofrecer al Señor sacrificios. Él no le había pedido que tomara algo de ahí y le ofreciera sacrificios. Y por pensar que podía hacer esto que hizo, fue quitado del reino, fue vencido por sus enemigos, terminó, en lugar de buscar a Dios, yendo con una adivina, terminó haciendo las cosas que Dios aborrece, que Dios ha ordenado que no practiquemos, no vayamos con los que practican adivinación, ni brujería, ni agoreros, ni sortílegos, ni nada de eso. Y terminó suicidándose al final de cuentas. Así que tendrá que ver la manera en que pensamos nosotros. Yo creo que mucho tiene que ver. Pero parto de esto. ¿Cuáles son nuestros pensamientos acerca de Dios, nuestro Salvador? Pues Él ocupa un pequeño espacio en mis pensamientos, en mi corazón, en mi vida. Un pequeño espacio. Le tengo ahí un lugarcito o un nicho. No, Él quiere todo nuestro corazón. La Escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón. No dice una parte, no dice un ventrículo, no. Dice, dame tu corazón, la totalidad. Y eso implica todo nuestro ser. Si el Señor tiene nuestro corazón, nuestros pensamientos se pondrán en el nivel correcto. Si no tenemos palabra de Dios en nosotros, en nuestra mente, cuando venga una situación, ¿cómo vamos a reaccionar? Visceralmente muchas veces, emocionalmente otras, o de acuerdo a cómo esté la cosa, si está a veces agresivamente reaccionamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. El apóstol Pablo tenía una preocupación por la iglesia de Corinto en este caso, pero estamos hablando por la iglesia en general. Y el apóstol Pablo les habla a los hermanos de Corinto y les dice, ojalá y me toleraran un poco de locura. Dice, sí, tolérenme. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Porque lo celo con celo de Dios. Pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Lo que Pablo está expresando es que sentía una responsabilidad por el bienestar espiritual de los cristianos de la iglesia de Corinto. Y todos debemos hacernos responsables del bienestar espiritual, en este caso nosotros en la congregación, pero cada papá, cada mamá debe hacerse responsable en su hogar también del bienestar espiritual en su casa. Su propósito siempre fue poder presentar a la iglesia al Señor como una virgen pura. Versículo 3. Entonces él tenía ese propósito, pero tenía un temor, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Aquí la serpiente está hablando de Satanás, del diablo, del adversario de Dios, del enemigo, como le llamen. La Biblia lo llama así, la serpiente antigua, lo llama Satanás, lo llama el diablo. Ahí está en la palabra de Dios.
Y ¿cuántos saben que él anda sobre nuestra mente, el enemigo? La Escritura dice que como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Y a veces decimos, ay, nos quiere destrozar literalmente, físicamente. Pues si pudiera, sí, pero ¿sabes qué quiere destruir? Tu corazón, tus pensamientos, tu amor hacia el Señor, tu respeto, tu obediencia al Señor. Porque si te cambia un poquito tus pensamientos acerca de Dios, empezamos a irnos por otro lado. Y él tenía este temor, decía, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, nuestra mente, nuestra capacidad de entender, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, a veces nos preguntan, ¿y ustedes qué son? Cristianos. Sí, pero ¿qué denominación? Somos cristianos. Porque seguimos a Cristo, porque honramos a Cristo, porque servimos a Cristo, porque obedecemos a Cristo, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y no digo que alguien que es de otra denominación, de cualquiera, hay muchas, diga yo soy de esta denominación, está bien. No quiero decir que están pecando, no. Pero ¿qué somos? Cristianos. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿A quién seguimos? A Cristo. Y Dios ha levantado hombres prominentes que le han servido desde hace 2000 años y le siguen sirviendo, hombres fieles a Él hoy en día, pero seguimos a Cristo. Y Pablo tenía este temor. En otra versión, diferente a la Reina Valera, dice, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíe de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Aquí esta versión es palabra de Dios para todos. Habla en lugar de nuestros sentidos, nuestra mente sea corrompida y desviada de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, los ateos, ¿dónde está la batalla de los ateos? Diga, aquí. Ellos dicen, de hecho Proverbios dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el ateo, aquí corazón, siempre lo liga con nuestro ser interior, pero con nuestra mente, que es donde tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de tomar decisiones. Y el necio dice en su corazón, en su mente, no hay Dios. Se han corrompido. Eso es lo que, el que niega la existencia de Dios, para empezar, ya su mente está corrompida. Porque pues las teorías del mundo ustedes ya las conocen. La de la evolución, las más conocidas, o la del Big Bang. Se necesita más fe para creer esas que para creer en un creador glorioso, majestuoso, maravilloso, perfecto, que hizo todas las cosas con sabiduría. Cuando vemos todo el orden, cómo todo funciona, decimos esto. Mira, cuando alguien dice, ¿quién construyó aquí? Pues un arquitecto o un ingeniero o un maestro albañil, porque hay buenos maestros albañiles que saben leer planos. Y le dan el crédito al arquitecto, ¿sí o no? Hay grandes edificios icónicos en el mundo, ¿no?
¿Quién? La Torre Eiffel. Edificios en todos lados impresionantes. Y dicen, pues arquitecto fulano de tal. Y le dan el crédito de que él fue el que calculó, diseñó, etcétera, ese edificio, ese monumento. Y cuando vemos la creación, como decía el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, la gente dice, de una explosión. ¿Dónde está el problema? En que su mente está alejada de Dios. Nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón siempre presente a Dios, hermanos. Y no un mero hablar. Ay Dios, porque luego la religiosidad, volvemos ahí, ¿no? Para todo mencionan a Dios, pero como si fuera con el mencionar a Dios, una posibilidad de tener la victoria. No es un fetiche. No, el nombre de Dios representa todo lo que Él es. El Todopoderoso, el que gobierna toda su creación. Y tú conoces cómo funciona cuando menos el sistema solar, con una perfección impresionante. Las estaciones en el año, la floración, los frutos, es algo impresionante. ¿Quién creó todo esto tan hermoso y perfecto? Dios. Bueno, Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Fíjate, ligados, pensamiento con el corazón. Ahora, aunque Proverbios 23:7 está hablando de un malo, habla ahí de un avaro, pero el principio aplica a todos. El avaro lo que quería era sacar provecho, pero nosotros, nuestro pensamiento y en nuestro corazón debe estar siempre glorificar al Señor. Todo lo que hagamos, dice Colosenses 3, sea de palabra o sea de obra, debemos hacerlo para el Señor, para la gloria del Señor, hermanos. Pero si eso no está en nuestros pensamientos y lo que hacemos lo hacemos para nosotros beneficiarnos sin honrar a Dios, aunque lo deshonremos muchas veces, nuestro corazón y nuestra mente están desviados, como dijo Pablo a los Corintios. Así que, ¿en qué piensas en tu vida? Dinero, 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 ahí está tu corazón. Trabajo, 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 ahí está tu corazón. Películas, películas, ahí está tu corazón. Noticias, 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 ahí está tu corazón. Ahora, no digo que trabajar sea malo, no, tenemos que pensar en trabajar. Pero lo que más ocupa mi mente, si voy a trabajar, digo, si el Señor quiere, hoy voy a hacer buen trabajo. Siempre está el Señor en nuestra mente, en todo lo que hacemos. Si vas a hacer de comer, Señor, ayúdame para sazonarlo y que le encante a mi esposo y a mis hijos, o a los invitados que tengas. Pero siempre está el Señor en tu mente, en tu corazón. Así que, ¿cuál es tu pensamiento del Señor? ¿Cuántos creen que es digno de toda la gloria, toda la honra, de todo nuestro servicio? Ahora, una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo también. Pero ¿dónde empieza todo? Acá. Mira, Jesús habló del adulterio. Dijo que no se limitaba el mandamiento solo al acto físico de irse con otra mujer.
sino que si alguno veía a una mujer para codiciarla en su corazón, y ahí el término es en sus pensamientos. ¿Dónde empieza todo eso? Aquí. Ya cometió adulterio con ella. O sea, para que veas la relevancia de que tengamos nuestra mente bajo control, en el control del Espíritu Santo de Dios. Y cuando detectamos que nuestra mente se está desviando, rápido volver a la palabra de Dios. La serpiente con su astucia engañó a Eva. Ahora, Eva no era alguien que no conociera al Señor. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que Dios formó, y ahí dice Génesis que los hizo a imagen y semejanza de Él, y nosotros desde ahí venimos también, y somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y tenían comunión con Dios, vivían en un estado de perfección. No había pecado, no había violencia, no había enfermedades, no había dolor, no había temor, no había frío, no había calor, no había carencias, no había COVID-19, no había nada malo. Estaban viviendo en las condiciones perfectas que Dios siempre quiso para todos los seres humanos. Y que un día estaremos así, cuando Él establezca su reino y cuando estemos con Él por la eternidad. Cuando el ladrón murió, que estaba ahí junto a Jesús en la cruz, le dijo: esta misma noche estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. O sea, evocando de alguna manera el paraíso donde Adán y Eva estaban, donde no hay nada que nos aflija. Nada. ¿Podemos pensar en eso? Como que a veces no imaginamos que pueda haber un tiempo, una vida donde nada nos va a afligir, donde no va a estar afanado ni afanada. Mira, el afán, ¿dónde es donde más afecta a un ser humano? Aquí. Y luego de ahí se va para todo. Y empieza la temblorina y le empiezas a dar vueltas a un asunto. Y Jesús dijo: no te afanes por el día de mañana. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? Ve las avecitas, hermanos. Por eso la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y cuando viene el afán, me acuerdo que Jesús dijo: no te afanes. Acuérdate de esto, ve esto. Pero la serpiente es astuta. Y Eva, que vivía en esa forma, en esas condiciones, fue engañada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tener cuidado. Y si te duermes, te agarra más fácilmente. Así que dale un codazo al de al lado para que no se duerma. Ahora, la serpiente en lo natural, ¿cómo es? Astuta, sigilosa. Pasa desapercibida hasta que está mordiendo. Así que, hermanos, tengamos nuestra mente en control. ¿A cuánto les gusta divagar? Hay muchos, aún cristianos, que divagan en cada cosa. Y luego ven películas de esas, y ahí vienen los marcianos, ¿no? Y si escuchas a Maussan y todo eso, es que todo eso, si no lo tienes en su justa dimensión, empieza a ocupar tu mente. Mira, los que caen en pornografía, ¿por qué crees que empiezan? Por ver poquito.
Yo les he platicado, yo tengo en la computadora donde me pongo a veces a trabajar y estudiar, pues muchas versiones de la Biblia y uso ese programa. Y abro el programa de las Biblias y a un ladito me sale publicidad. Y sale de todo, ¿eh? Y eso que mis hijos, yo no soy muy experto en eso, les digo, pónmele ahí que no salga nada que no. Y aún así sale. Y luego le pongo a la crucecita que está ahí y desaparece, pero al rato vuelve a aparecer. ¿Cómo empieza? Por ver, porque, a ver, ¿qué es? ¿Qué es? Cuidado. Y después están en una pornografía que los tiene encadenados, aprisionados. ¿La pornografía qué afecta? La mente. Espero que tú no veas pornografía. La serpiente con su astucia le habló a Eva. ¿Dónde crees que le habló? Probablemente acá en su mente. Génesis capítulo 4, capítulo 1, versículo 4 al 13. Pues no lo vamos a leer porque pues son varios pasajes que quiero ir viendo. Dice que vino y le dijo a la serpiente, con que Dios te ha dicho que no coman de ese árbol. Ahora, la serpiente es muy astuta. No negó que Dios les había dicho eso. Dijo, Dios te dijo que no comas de ese árbol, ¿verdad? Pues sí. Es que les dijo que el día que coman de ese árbol van a morir. No, pues sí. ¿Y dónde estaba el veneno de la serpiente? Contradijo la palabra de Dios. Y le dijo, pues no vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto, serán abiertos sus ojos para distinguir entre el bien y el mal, y serán igual que Dios. ¿Cuántos quieren ser igual a Dios hoy? Mira, aún en la iglesia. En la iglesia, a veces queremos ponernos en el lugar de Dios. No, eso que dicen ahí, yo digo que es así. Yo pienso que es así. ¿Tú piensas? ¿Que no debemos pensar conforme a los pensamientos de Dios que están aquí en la Biblia? No, eso que está diciendo el pastor no es cierto. Yo pienso que es así. O yo viví esto mira, muchas veces venimos de otras iglesias. En la iglesia donde yo estuve, esto así, pero si no es conforme a la palabra, no tiene por qué ocupar ya nada en nuestra mente. Lo que no es conforme a la palabra hay que desecharlo. ¿Qué debió haber hecho Eva? Desechar lo que dijo la serpiente. Pero ella empezó aquí en su mente, ¿seremos igual a Dios? Probablemente pensó que Dios les estaba prohibiendo algo bueno. ¿Nos prohibirá Dios algo bueno? Mira, por ejemplo, a los jóvenes, la Biblia nos instruye que el sexo Dios lo dio, pero lo dio para dónde, en qué tiempo, en qué momento, en el matrimonio. No, lo que Dios quiere es limitarnos, no. Quiere protegernos, quiere bendecirnos. Y así muchas otras cosas. Pero empezamos a razonar nosotros y Dios, ¿no es exagerado esto que me están diciendo en la iglesia? Bueno, si es conforme a la palabra, no es exagerado. Porque Dios no es exagerado, Dios es bueno. Y lo que quiere es lo mejor para nosotros. Ahora, alguien puede decir lo que el pastor dice está mal,
porque yo me puedo equivocar en algo. Pero, pues, si alguien dice, pastor, te equivocaste, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Yo no me cierro a eso. Pero Dios nunca se equivoca, hermanos. Y ahí estaba Eva y la serpiente. Y ella empezó ahí en su mente a pensar. Es astuta, hermanos. Y tiene el propósito de infiltrarse en tu mente y ganar terreno en tu mente. Y debemos cuidar nuestra mente. Cuida la de tu esposo, la de tu esposa, la de tus hijos. Porque a veces empezamos a platicar y ¿cuántos saben que en las pláticas salen los pensamientos? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Y de lo que hay en el corazón sale por la boca, ¿no? Y cuando alguien dice, no, es que esto y esto y esto, pero no es conforme a la palabra, decirle, oye, mi amor, fíjate que la Biblia dice esto. ¿Por qué no nos ajustamos a lo que dice la Biblia? Con amor. Y nos va a ir mejor, hermanos. ¿Cómo pudo haber vivido Adán y Eva por toda la eternidad? Muy bien. Pero la serpiente con su astucia engañó a Eva. Cuidado con las redes sociales, hermanos. Son, en muchos casos, un peligro de contaminación de la mente. Ahora tenemos al alcance en las redes sociales un montón de cosas. No sé qué. Y luego el teléfono es bien listo. Donde le picas y le picas, te salen más cosas de esas. ¿Sí o no? Como que ya sabe por dónde te gusta ir. ¿Qué tal si abriéramos aquí todos los teléfonos y decir, a ver, abre el Facebook, a ver qué te sale ahí? Abre el YouTube, a ver qué te sale. Porque sí, yo abro mi YouTube y me salen cosas de lo que yo a veces veo en YouTube. Y Facebook también, le digo, ¿y esto por qué me manda estas cosas? Es que un día le picaste, me dijeron mis hijos. Pues yo ya no le volví a picar nunca. Pues así es. Por eso se llaman teléfonos inteligentes, porque tienen una programación para esto. Entonces, cuidado con las redes sociales. Y los hijos a veces están bien encerraditos en su cuarto. Ay, qué bueno que mi hijito está aquí bien guardadito. No anda en malos pasos afuera, pero allí en su cuarto puede andar en malos pasos. ¿Sí o no? La pornografía y muchas otras cosas están al alcance ahí. Ahora cambiaron mucho las cosas. Yo les puedo decir que yo veía 1 hora o 2 de televisión al día cuando era. Y al principio en casa de un vecino, porque en la casa de mis papás no había televisión. Y un vecino que tenía dinerito ahí compró una. No, hombre, nos juntábamos 30 chiquillos ahí. A ver a Gillo. Ya no me acuerdo qué más de esas cosas. Y ahora 24 horas. Y si hubiera más horas, habría todas esas horas. ¿Cuántos tienen aquí teléfono inteligente? y no digo que esté mal, pues sí sirven. Mi hermano, el que sigue de mí, es abogado. Y a ver, le digo, te mando un mensaje. Pues mándamelo, pero no me va a llegar. Y pues, si hay internet en el pueblo. Dice, sí, pero yo, mira mi teléfono. Un cacahuatito de esos de 300 pesos. Dice, yo lo uso para llamar y que me llamen. No quiero andar en chismes ni andar. Bueno, a mí sí me sirve porque incluso en el teléfono tengo Biblia y tengo estudios, tengo muchas cosas. Pero cuidado con las cosas que pueden contaminar nuestra mente. Si tú agarraras una botella de agua purificada y vamos al río, aquí pasa atrás,
aquí por el campestre, y tomamos 10 mililitros de esa agua y se la ponemos ahí, ¿te la tomarías? No, ni de chiste, y menos si es ya por el monumento a Lázaro Cárdenas. Ya está. Ya pasó hasta por mi casa. La serpiente con su astucia, hermanos. Estemos atentos y cuidemos nuestros pensamientos. Aún entre los mismos hermanos, ¿qué platicamos? Tenemos que cuidarnos unos a otros. Mira, estás pensando mal. A veces mi esposa me dice eso, estás pensando mal de eso. A ver, vamos a ver. Mis hijos también me dicen, pero yo también les digo a ellos. A ustedes no, porque ustedes piensan muy bien. Eva permitió que Satanás sembrara en su mente pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios, hermanos. No permitamos que nadie siembre en nuestra mente, en nuestro corazón, pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Mira, el cristianismo por eso está hoy en día en una condición triste. Porque hay muchos falsos y hay muchos que por hacerse chistosos, por atraer gente, enseñan pensamientos que no vienen de Dios. Y mucha gente está a gusto. Sí que le dijo, no morirás. Ahora, murió Adán y Eva. Espiritualmente en ese momento fueron separados de Dios. Y por la misericordia de Dios, Él sacrificó unos corderitos, se cree, y los cubrió con esas pieles. Pero al final murieron físicamente también. Así que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla de lo suyo, es porque es una mentira. Él es enemigo de Dios y enemigo de nosotros. Así que hay una batalla en nuestros pensamientos y debemos pelear la buena batalla de la fe. Satanás logró que empezara a generar dudas en la mente de Eva. Y ella empezó. Y al final, ¿qué hizo? Comió. Dice que ya entonces vio que era agradable y bueno para comer. Y lo comió y pues sí le gustó. Y fue y le dio a Adán. Y desgracia hasta el día de hoy. Así que nada que la Biblia nos diga, ten cuidado con esto, es una exageración, hermanos. Es para nuestro bien, para librarnos del mal. Proverbios, por ejemplo, habla de cuidado con la mujer extraña a los varones. Varones, cuidado con la mujer extraña. Y a las mujeres también tengan cuidado con el hombre extraño. Así que Eva fue contaminada en su mente y hubo algo terrible. Fue seducida, fue cautivada. Esta palabra engañar a veces se traduce por embrujada. O sea, ya no veía nada más de lo que le estaba señalando la serpiente. Satanás logró lo que quería. ¿Y qué crees que va a hacer contigo y conmigo? Seguir dándole. Pero con la ayuda del Señor no lo va a lograr. Así que no permitamos que nuestra mente sea desviada de la sincera fidelidad a Cristo. Porque fíjate, Pablo en el versículo 4, después de hablar de la serpiente y Eva, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que les hemos predicado,
O si reciben otro espíritu que el que han recibido, o otro evangelio del que ya han aceptado, ustedes lo toleran. Hermanos, solo hay un Cristo. No hay diferentes Cristos. El Cristo de la Biblia es el único. Hay un solo evangelio, no hay diferente evangelio. ¿Te acuerdas a los Gálatas qué les dijo Pablo? Gálatas insensatos. Si ya les enseñamos el evangelio, ¿por qué están escuchando otro evangelio? Porque hoy en día hay muchos evangelios. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de manifestaciones, de pura guerra espiritual, y se van a una sola doctrina y se van desviando. El evangelio es todo completo, todo lo que está aquí en la palabra de Dios. Y dice, y ustedes lo aceptan. ¿Estarás luchando alguna batalla en tu mente ahorita? ¿Habrá alguna batalla en tu mente? Bueno, hermanos, yo sí tengo batallas. Yo creo que no hay alguien que no tenga una batalla en su mente, en su corazón. Bueno, debemos alinearnos con el Señor, hermanos, con su palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, fíjate, aquí está hablando del perdón Pablo al ofensor, pero es un principio en este versículo que aplica también a nuestra mente. Dice, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si nosotros no perdonamos, si nosotros no obedecemos, el enemigo puede ganar ¿qué? Ventaja. Aquí el punto es de que si un cristiano no deja o no renueva su mente siempre con la palabra de Dios y ignora muchas cosas de la palabra de Dios, no madura, no crece y el enemigo va a ganar ventaja en su vida. ¿Cuántos quieren que él gane ventaja en tu vida? No debemos permitir que gane ventaja en nuestra vida. No saber cómo trabaja el enemigo nos puede llevar a caer fácilmente en sus maquinaciones. No ignoremos sus maquinaciones. Usa artimañas, cosas que nos alejan de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 16, hablando de la armadura de Dios, el apóstol Pablo dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar o detener los dardos de fuego del maligno, del enemigo. ¿Qué hace el enemigo? Te manda dardos, pensamientos allá a tu mente. Vas a fracasar, te vas a morir este mes, no vas a salir en enero. Te vas a quedar tu negocio, tus hijos, tu esposo te va a dejar, tu esposa esto. Y miles de cosas. Él sabe porque él no es omnisciente, pero tiene muchos ángeles caídos que le sirven. No, pues a fulano cojea de este pie. ¿Y dónde crees que va a trabajar? Ahí, pum, 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 pum. Así que tomemos toda la armadura de Dios. Efesios 6 habla de toda la armadura de Dios. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es una lucha espiritual. Y dice, y tomen el escudo de la fe sobre todo y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. ¿Cómo hay que contrarrestar los ataques del enemigo? Con el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando fue tentado por el diablo? Mira, ¿a quién tentó? A nuestro Señor Jesucristo, hermano. No tiene respeto. Ay, no, es que a Él no se acerca. Él quiso engañar al Señor. Después de ser bautizados, ustedes conocen Mateo 4, Lucas, hay dos pasajes paralelos ahí. Hablan de este caso específico donde Jesús, después de haber sido bautizado en el Jordán y que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Ahora, ¿quién está con nosotros cuando viene la tentación? El Señor, hermanos. De tal manera que podemos decirle: ayúdame, y hacer lo que Él hizo. Y después de 40 días y 40 noches de no comer, le dijo: di a esas piedras, si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y siguió así, tentándolo con comida, fama, poder, dinero, etcétera. Todo lo que en lo que a veces caemos muy fácilmente. Y te daré todo esto si postrado me adorares. Y el Señor le dijo: la Biblia, la palabra de Dios dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás torció las escrituras. A ver, lánzate de aquí, porque la escritura dice, fíjate, él conoce la escritura. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Y el Señor le dijo: pero también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué hizo el enemigo? Lo dejó por un tiempo. No terminó, siguió insistiendo con el Señor, hermanos. ¿Qué crees que va a hacer contigo y conmigo? Ya no vayas a la iglesia, quédate en tu casita. Muchos han caído en esa trampa, pero la Biblia dice: no dejes de congregarte. ¿A quién le vamos a hacer caso? Ay, no esto, no aquello. No diezmes. Les cae como anillo al dedo a muchos. Y nosotros no abusamos como muchos. Han abusado, hasta nosotros abusaron unos años, unos buenos años. Pues uno va creciendo. Pero el que otros abusen no quita que haya mandamientos del Señor, haya doctrinas que debemos obedecer. El asunto es el abuso, pero el que abusó tiene su responsabilidad delante de Dios. Pero nosotros debemos hacer lo que dice la palabra de Dios. Se quedaron serios con eso. Todos los días tenemos batallas en nuestra mente, hermanos, con pensamientos que pueden ir en contra de la voluntad de Dios. Allí tenemos esa guerra espiritual. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, 2 Corintios capítulo 10 versículo 4, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, fíjate, pensamientos. ¿De dónde salen los argumentos? De aquí. Argumentos, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo. Dios dice eso, pero yo no creo eso. Eso es altivez. O le doy una interpretación torcida como la hizo Satanás. Eso es altivez. Eso es querer ponerse por encima de Dios.
Por eso necesitamos estudiar la palabra en su sentido correcto, porque alguien toma ciertos versículos y los tuerce. Eso no es de Dios, no es correcto. Derribando argumentos y llevando cautivo, fíjate lo que dice el versículo 5, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Todo qué? Pensamiento. ¿Cómo pensamos, hermanos? Yo cuando estaba más joven pensaba muy mal. Ni a Cristo tenía, ni religión tenía. Me sentía que yo hago lo que bien me parezca. Pensaba mal, eso es pensar mal. Mucha gente hoy en día en la iglesia hace lo que bien le parece, eso es pensar mal. Digáis. A veces hay muchas mentes desordenadas en muchas cosas. Y cuidado con los pensamientos que te alejan de Cristo. Cuidado con los pensamientos que te alejen de Cristo. Porque separados de Él, nada bueno podemos hacer. Malo sí, hacemos muchas cosas. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Termino con este pasaje. Santiago 4:7 dice Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Muchos dicen que no existe el diablo, pues son los que están más a merced de él. Negar que exista él no anula el que exista. Ahí anda como león rugiente. Y a lo mejor ya te dio un zarpazo y sigue ahí trabajando. Someterse es un término militar. Ponerse en sujeción bajo las órdenes del Señor, de su palabra. Obedezcámoslo y Él pondrá en orden nuestros pensamientos. Mira, cómo dice en el Antiguo Testamento hablando de Dios, Jehová de los ejércitos. O sea que nosotros nos sometemos al jefe de los ejércitos. Así que sometámonos a Dios, a su palabra, seamos obedientes a su palabra. Y Él va a huir de nosotros, porque entonces le contestaremos como hizo Jesús, escrito está. Resistan al diablo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Resistió al enemigo con la palabra de Dios. Él pudo haberlo mandado por allá con su poder, pero nos dejó ejemplo de cómo hacer que Él se aleje de nosotros, con la palabra de Dios. Aquí el término militar habla de seamos ordenados también. ¿Cómo era el ejército romano? Porque el contexto era el ejército romano, que era el imperio. Bien ordenados. Si ustedes ven películas, escudo con escudo, y hacían una valla, y era un ejército poderoso por eso, porque tenían orden. Se sometían a sus jefes militares. Bueno, nosotros si nos sometemos a Cristo, tendremos grandes victorias, hermanos, en nuestra vida, como familias, como cristianos individuales, como iglesia. Mira, en Hechos capítulo 5 hay una historia de dos hermanos de la iglesia en sus inicios. Dice que la iglesia estaba creciendo de una manera impresionante. ¿Se acuerdan? 3,000 varones, 5,000 varones, y crecía mucho la iglesia.
Y había muchas viudas y había muchas necesidades. Y entonces algunos hermanos dijeron, pues tenemos varias propiedades, vamos a vender una, y llevaban el dinero para que se le diera de comer a las viudas y se suplieran las necesidades de la iglesia. Y yo digo, gloria a Dios, porque tenían un corazón para el Señor y veían la necesidad. Si hay necesidad de mandar un misionero, había con qué mandarlo. Bueno, hubo 2 hermanos que dejaron que Satanás infiltrara su mente. Se llaman Ananías y Zafira, ustedes leen la historia. Y vendieron una propiedad y disfrazaron su hipocresía con generosidad. Y dijeron, mira, ya fulano ya dio una propiedad y pues ya todos, mira, fulanito dio. ¿Cuántos saben que mejor que nadie sepa lo que damos o lo que no damos? Que Dios sea el que lo sepa. Él es el que nos va a bendecir. Y entonces vendieron la propiedad y dijeron, se pusieron bien de acuerdo. Fíjate, ayer un matrimonio bien unido para hacer cosas que no. Mira, vamos y decimos que vendimos esta propiedad y que damos el dinero para la iglesia, para lo que se necesita en la iglesia. Órale. Pero era mentira. Y llega Ananías con, no sé si eran monedas, no dice la Biblia, obviamente no eran dólares tampoco, pero llevaba el dinero. Y dice que llegó y le dijo, Pedro, aquí está, vendimos una propiedad para lo que se necesita en la iglesia. ¿Y qué hizo Pedro? Hermano, siéntese acá. Le vamos a poner hasta su nombre aquí a esta silla para que usted siempre llegue y se siente acá. Porque luego así pasa, ¿eh? Al que saben que, hermanito, acá. Porque aquí está la unción más fuerte. No, Pedro tenía el Espíritu Santo de Dios. Y Dios le habló, o es de los dones de palabra de ciencia y de discernimiento. Y le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás pusiera en tu mente que podías engañar al Espíritu Santo de Dios? No has engañado a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué permitiste que Satanás le dijo, mira, si tú no la vendías, era tuya, nadie te la estaba pidiendo? Y si decías, la voy a vender y voy a dar el 50%, nadie te iba a decir que no. Pero el problema es que Satanás le puso en su mente, no, tú di que todo, aunque te quedes con la mitad. ¿Quién es el mentiroso? Satanás. ¿Está bien mentir? Diga no. ¿Y qué pasó? Mira, el Señor, digo, si ahora en un momento dado hiciera lo que hizo en ese tiempo, dice que inmediatamente cayó muerto Ananías. Y su esposa Zafira ni cuenta se dio, que ya lo habían sepultado. Y llegó bien contenta, yo creo que se fue al salón de belleza y se hizo, pues iba a llegar a la iglesia ahí. Bien. Y llega y le dice Pedro, Zafira, ¿por qué hiciste esto? Lo mismo. Mira, vienen los muchachos que enterraron a Ananías, también te van a enterrar. ¡Pum! ¿Cuántos quieren que Dios actúe como? No, ya les dije, no. Dios es bueno, si no, hermanos, miren el tiradero aquí. Hermanos, cuidemos nuestra mente. No dejemos que Satanás gane ventaja. No ignoremos sus maquinaciones.
Miren, tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No te dejes engañar, ni por Satanás, ni por ninguno que se diga hermano, o otro que hable de otro Cristo, de otro evangelio. No lo aceptes. No hay otro Cristo, no hay otro evangelio. Amén. ¿Por qué no le hace, Señor, ayúdame a cuidar mi mente, mis pensamientos? Porque eso puede determinar cómo va a ser nuestro 2024 como siervos del Señor, como iglesia. Amén. Bien, póngase de pie. Y abra su Biblia si puede, si la tiene ahí en 1 Corintios 11. Antes de irnos, capítulo 11, versículo 23. Dice el apóstol Pablo, está hablando de la institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa,